Buenas noches con todos. Buenas noches, Brian. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad de diabetes. Tenemos el agrado de que nos acompañe hoy el médico general Brian Díaz de la Universidad Ricardo Palma. Asimismo, trabaja en la clínica Cavimedic, es un centro especializado de diabetes. También es compañero mío en el Cuerpo de Bomberos, tiene el grado de teniente CBP, perteneciente a la compañía France 3. Le doy el paso, teniente, para que nos hable un poquito más sobre la enfermedad de la diabetes. Claro, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor, Valerie, Adriana, Lenin, Catherine. Es un placer estar con ustedes hoy en la noche y obviamente también con el público que nos está viendo eh, en esta parte de su formación, ayudándoles en esta pequeña entrevista, ¿no? Vamos a hablar ahora de la diabetes. Como tal, es una conversación, es una pequeña reunión entre amigos para que podamos nosotros y tanto ustedes también aprender acerca de una de las enfermedades frecuentes en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Con una tasa muy elevada y una incidencia elevada también en lo que es de inicio en pacientes de una edad de entre 40 o 30, 50 años, ¿no? Como tal, la diabetes es una enfermedad crónica, es lo que tienen que saber, que se va a producir cuando el cuerpo no puede producir o sintetizar o utilizar adecuadamente la hormona insulina. Como tal, la insulina es una hormona producida obviamente por el páncreas que permite que la glucosa, o sea, el azúcar en la sangre, ingrese obviamente a las células del cuerpo para ser utilizadas como fuente de energía. En las personas con diabetes, los niveles de azúcar en sangre se mantienen elevadísimos, debido obviamente a que a la falta de insulina o a una resistencia de la insulina, lo que puede causar en sí una serie de problemas de la salud a lo largo a un largo plazo, ¿no? También a un corto plazo, pero más la enfermedad de diabetes va a producir un problema a largo plazo para que puedan entenderlo. La diabetes se va a clasificar como tal en varios tipos, siendo los principales la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Eh, Dentro de la diabetes tipo 1, se produce cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca las células productoras de insulina en el páncreas. Eso es lo que quiero que sepan. Mientras, a diferencia con la diabetes tipo 2, esta se produce cuando el cuerpo no puede utilizar la insulina de manera eficaz. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso, como tercer punto, la diabetes gestacional se produce durante el embarazo. Generalmente, esta diabetes gestacional desaparece después del parto, pero puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro en las mujeres que han tenido este tipo de problemas durante su etapa de embarazo, ¿no? Ahora, creo que tienen algunas preguntas ustedes, no sé, eso es a grandes rasgos, por si acaso, ¿no? Es muy, muy grande y muy grosso modo qué es la diabetes como tal, ¿no? Y sí, pues obviamente también existen factores de riesgo, ¿no? Si es que de repente tienen alguno de ustedes alguna pregunta, ¿no? Sí, compañero, justo voy a proceder a presentar a mis compañeros para que nos puedas despejar un poco algunas dudas que hemos podido recopilar entre nosotros y poder aclarar un poquito más el panorama acerca de la diabetes, ¿no? Claro que Lenin, sí. por favor, realiza tus preguntas. Muy buenas noches, señor Joven Díaz. Una de Hola, mis Valeria. primeras preguntas, y muy importante, bueno, aunque creo que ya lo dijo, es cómo se produce la diabetes. ¿Cómo se produce la diabetes, no? Como Claro. tal, ahondando nuevamente, la diabetes se produce cuando el cuerpo no puede producir o utilizar adecuadamente la hormona insulina, ¿ok? Acuérdense la insulina. Eso es muy importante porque esta hormona es producida obviamente en el páncreas y ayuda a transportar la glucosa de la sangre a las células. Esa es su función. Transporta o transportadora de glucosa a las células. Entonces, ¿para qué? Para que estas células la usen como energía, ¿ya? En el caso de la diabetes de tipo 1, el problema está en el sistema inmunológico del cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye las células beta del páncreas que producen insulina, lo que lleva a que, si ya no hay producción de insulina, obviamente va a haber una deficiencia absoluta de insulina. Es por eso que estos pacientes necesitan que aplicarse insulina. ¿Ok? En la diabetes tipo 2, como tal, ¿ya? El cuerpo no puede producir insulina, pero no la utiliza. O sea, el cuerpo puede producir insulina como tal, no adecuadamente, pero no la utiliza tampoco adecuadamente, ¿ya?
También puede haber una combinación de factor genético y ambiental que puedan contribuir al desarrollo de la diabetes, por si acaso. Entonces, eso es a grandes rasgos cómo se produce la insulina, la diabetes como tal. En el tipo 1, porque el sistema inmunológico ataca el cuerpo, ¿ok? Y no hay insulina. ¿A quién ataca? A la célula beta del páncreas. Y estas células beta, por si acaso, células beta, son las que producen insulina. El tipo 2, hay insulina, pero no se utiliza adecuadamente. ¿Ya? Es por eso que muchos pacientes con diabetes tipo 2 no llegan de inicio a usar insulina. ¿Ok? Primero se usan otro tipo de medicamentos. ¿Ya? ¿Tienes otra pregunta como tal? No, en verdad eso es... Muchas gracias. Le voy a dar el Perfecto. pase a mi compañero Lenny para que haga las preguntas. Buenas noches, doctor Brian Díaz. Hola, Lenny. Continuando con las preguntas sobre la diabetes, yo quería como, Sí. ¿cuál es la parte del cuerpo que se ve más afectada por la diabetes? ¿Cuál es la parte del cuerpo que se ve afectada por la diabetes? Como le estaba comentando en la anterior pregunta, o una de las preguntas anteriores, la diabetes puede afectar muchas partes del cuerpo. Algunas partes mayormente o comúnmente afectadas pueden ser los ojos, los riñones, los nervios y los vasos sanguíneos y obviamente el pie. La diabetes puede causar obviamente problemas de visión, enfermedad renal, daño nervioso, problemas circulatorios, problemas en el pie debido a la mala circulación y obviamente debido a la falta de sensibilidad por la neuropatía. Eh, Desde mi trinchera, por así decirlo, en la cual yo voy a ver solamente en el caso del tema de pie diabético, la disminución de la sensibilidad hace de que los pacientes no sientan dolor. Por lo tanto, estos pacientes que no sienten dolor, y que para mí el dolor es maravilloso, es un regalo divino, porque si no sientes dolor, tú no le haces caso a la enfermedad. Mientras tú no tengas dolor, tu vida sigue igual. Entonces estos pacientes, cuando se hacen una herida, cuando se forma una llaga o cuando tiene, no sé, una penetración por algo, por un clavo, o le pica algo, no sienten. Entonces ellos siguen haciendo su vida normal y llegan a nuestro consultorio con una herida súper grande, profunda, oliendo, infectada. Entonces, esto de la parte del cuerpo que se ve más afectada por la diabetes, desde mi punto, desde donde yo trabajo, veo más piel. Pero como te vuelvo a repetir, puede alterar los ojos, los riñones, nervios, vasos sanguíneos, te puede llegar a dar hasta dar un infarto. Es por eso que es importante el control adecuado de estos pacientes para prevenir, y esta es la palabra mágica, es una palabra muy importante, para tratar de prevenir, para poder no llegar a estos problemas. ¿Ok? Entonces, en verdad, hoy por hoy muchos médicos trabajan el tema de ya te curo, entre comillas, porque obviamente no es una enfermedad crónica como tal, pero no trabajamos mucho la prevención y esa prevención está ligada a transmitir conocimientos, a tener una forma de transmitir el conocimiento hacia nuestros pacientes para que ellos puedan tomar opciones o puedan tomar la mejor decisión hacia su salud. ¿Ok? Gracias. Ahora le voy a dar paso a mi compañera. Ya, perfecto. Perfecto, Lenny. Buenas noches, Benjamín Díaz López. Estas son mis preguntas. La siguiente pregunta. ¿Cómo se Hola, controla Catherine. la diabetes? ¿Cómo se controla la diabetes? Bueno, una buena pregunta, ¿no? Principalmente el control, ¿ya? El control se hace mediante el nivel de azúcar en sangre, o sea, mediante la glicemia. Y esto, bueno, se va a lograr, obviamente, un control adecuado con una dieta saludable, o con un seguimiento de dieta saludable. Realizar actividad física regular, la toma de medicación, obviamente según lo que el médico le acote, y obviamente medir sí o sí el nivel de azúcar, ¿no? Eso es para el control. Ahora, no sé si tu pregunta se refiere a qué medicamentos tiene que tomar el paciente, porque la medicación como tal es individualizada. Algunos pacientes pueden usar, eh, no sé, metformina, como otros pacientes van a necesitar de avance nada más bomba de difusión o de repente insulina. Y dentro de las insulinas hay tipos de insulina, insulina de acción lenta, ultra rápida, rápida,
medicación también habitual, la metformina, van a tener hoy por hoy medicaciones combinadas. Entonces, para tú tratar a tu paciente, primero tienes que avalarte también con algunas pruebas o algunos análisis de laboratorio, ¿no? Como tal. Entonces, pero si la pregunta es de cómo controlar la diabetes, mediantemente es con la glucosa. Y yo muchas veces a los pacientes les pido una hemoglobina glicosilada, que es una medición para que más o menos me puedan entender, de una glucosa 3 meses anteriores. O sea, ¿por qué? Porque obviamente el eritrocito vive más o menos 120 días, ¿ya? Y ese eritrocito tiene una memoria, por así decirlo, de cuánta glucosa ha estado transportando, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si hay niveles mayores de 8, 9, 10, obviamente le digo que es un paciente que está mal controlado, ¿no? Y si es un paciente diabético y estamos logrando metas de menos de 8, 7, para mí es un buen paciente. Perfecto, estamos controlándolo muy bien. Ahí está hablando sobre la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Si es sobre la glucosa, que no es tanto para el tema de seguimiento como tal del paciente, sí, obviamente si tiene valores mayores a 126, ya lo consideramos como una diabetes, pero también tenemos que hacerle otros análisis, ¿no? ¿No? No sé, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? Sí, buenas tardes, doctor Brian Díaz López. Yo tengo otras Hola. preguntas para hacerle. Eh, ¿Existen factores de riesgo de diabetes? Está bien, perfecto, perfecto. Vamos a ver, como factores de riesgo, existen varios factores de riesgo, ¿ah? Que pueden estos aumentar la probabilidad de desarrollar diabetes como tal, que como tal incluye pues los antecedentes familiares, de familia de primer grado que sufra de diabetes como tal, el sobrepeso, la obesidad, el estilo de vida sedentario, tener una edad avanzada. A veces la presión arterial alta también nos lleva a un factor de riesgo como tal. Por eso le decía que la diabetes viene de la mano con la hipertensión muchas veces, ¿ah? También tener hipercolesterolinemia o tener dislipidemia como tal, o sea, tener niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Y algunos trastornos del sueño también, como el apnea del sueño, esos pacientes que están dormidos y en un momento tú piensas que no estás respirando, ¿no? Y de ahí vuelven a respirar. Algunos de esos factores de riesgo, algunos de esos pacientes que puedan ver ustedes de repente en sus guardias, cuando ya hagan guardias, pueden pensar ustedes de que, puede ser que tenga diabetes, ¿ah? ¿Ya? A ver, las mujeres también con antecedentes de diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico tienen un mayor riesgo de desarrollar también diabetes tipo 2, ¿ya? Hablando de diabetes tipo 2, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Claro, muchas gracias, doctor, ya entendí. doctor Brian, una consulta. Mencionó la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se presenta cuando tenemos hipoglucemia, ¿cierto? No necesariamente. Pero ¿por qué tú preguntas? O sea, ¿qué quieres entender como tal? Por ejemplo, comentamos que la diabetes tipo uno es cuando ya tú naces o eres insulino dependiente. En la diabetes tipo 2 se desarrolla por muchos factores, pero en la Ujú. diabetes tipo 2 se presenta con mayor frecuencia la hiperglucemia. O sea que tu cuerpo no aprovecha o no genera la insulina suficiente para que puedas generar la glucosa adecuada. Pero ¿qué pasa si tenemos una glucosa baja, una hipoglucemia? ¿En cuál de los tres casos se presenta con mayor frecuencia y cuál sería el mejor tratamiento para la hipoglucemia? Mira, para la hipoglucemia como tal, cuando tú tienes un paciente con hipoglucemia, tienes que ponerle glucosa, sí o sí. Porque la hipoglucemia, valores menores de 50, es totalmente grave para el cerebro, porque es el órgano principal, el órgano blanco, ¿ya? Y sufre. Pero como tal, resistencia a la insulina se va a producir cuando las células del músculo, o sea, las células de los músculos, la grasa, el hígado, no responden bien a la insulina y no pueden absorber glucosa. Acuérdate que la hormona insulina, como tal, es simplemente ayuda a que la glucosa entre a la célula para poder ser consumida, para que tengas ATP. Entonces, es
está no está bien, o sea, la resistencia se produce en estas células como tal, o sea, no funcionan, necesitan mayor cantidad de insulina para funcionar, por eso se llama resistencia a la insulina. Se resisten a trabajar con la poca insulina que de repente llega y es por ende que necesitan insulina, ¿ya? Entonces acuérdate que el páncreas produce más insulina para ayudar a la glucosa a que entre a las células, mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina para superar la débil respuesta de las células a la insulina como tal, los niveles de glucosa en sangre se mantendrán en rangos saludables como tal. Si esa resistencia a la insulina sobrepasa los niveles de la insulina como tal producida por nosotros, la glucosa sube. Pero si nosotros le damos de más de insulina, porque le estamos administrando insulina, la glucosa va a bajar, porque estamos metabolizando más glucosa. Por ende, pum, se va hacia abajo, ¿no? Produce una hipoglicemia como tal. Es bastante complicado si es que no se entiende muy bien la fisiopatología. Por eso diabetes es un campo bastante estudiado, bien complicado, ¿no? Pero es bonito, es bonito. Pero como tal, esa es más o menos la respuesta, ¿no? Si tienes un paciente con hipoglicemia, dale glucosa. Si estás en la calle, métele, pues de repente, si lo ves diaforético, sudando, medio confundido, letargado, con sueño, de repente, y sabes que es diabético, dale pues una gaseosa, ¿no? Es mejor en algunos momentos tener glucosa alta que tener la glucosa baja, porque la glucosa alta la puedo bajar, pero la glucosa baja es bien a veces difícil cuando llega a un borde de ya no retorno, a un límite de no retorno, subirla. Es bien complicado y a veces se pueden morir los pacientes por hipoglicemia, por si acaso. ¿Ya? Gracias, doctor, por despejar Ujú. nuestras dudas. Creo que eso es todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias por su exposición. Estamos agradecidos Perfecto. por aclararnos todas las dudas que hemos tenido hoy y estaremos en contacto para una siguiente ocasión. Claro, con mucho gusto, chicos. Cuídense y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Muchas doctor. Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Cuídense, chicos. Cuídense. Gracias.